Carmen, vuelvo, y eso es un muy buen ejemplo que me permite darte un caso concreto que simboliza a la doctrina de las áreas de influencia que aplicaba Prusia en el siglo XVIII, que aplicaba Inglaterra en los siglos XVIII y XIX. Para Trump, a ver, Stephen Miller, el principal asesor político de la Casa Blanca, el principal, es el tipo que le diseña su política doméstica, su política contra los migrantes, el que diseña quirúrgicamente el encarcelamiento de migrantes inocentes y de personas de color en Estados Unidos, porque ahora la Suprema Corte corrompida que tiene ahí Trump le ha generado una jurisprudencia que permite la detención de las personas por la apariencia racial, algo que no se veía en Estados Unidos desde las peores épocas del racismo, previos a 1950. Ese tipo, Stephen Miller, el que diseñó todas esas políticas migratorias pesadillescas que estás viendo en Estados Unidos, ese mismo tipo acaba de anunciar ayer que el derecho marítimo no existe. Lo anunció así como te lo estoy diciendo. No hay ley internacional que nos limite, dijo ayer Stephen Miller. No existe. Lo que está, el que escribió ese statement, esa declaración sobre el bloqueo de esa embarcación, no lo ha escuchado Stephen Miller, lo anunció oficialmente y además lo repitió en CNN en una entrevista larga que le hizo Jake Tapper. Entonces, estamos en una situación de caos. Se derrumbó el orden internacional y todavía no tenemos un orden establecido alternativo. Y el que está proponiendo Trump, que es las esferas de influencia, y él ya las definió, Cuba es nuestra, Venezuela es nuestra, Perú es nuestra, y no existe, no sé si me estás aún escuchando. Perfectamente, Trump, sí. Bueno, no existe el derecho marítimo internacional, no existe ningún tipo de derecho internacional, ni público ni privado. Estados Unidos va a actuar de acuerdo al criterio de la fuerza. Estamos volviendo a las épocas más oscuras y cavernícolas de la historia de la humanidad. Y parece mentira, pero dado el carácter dictatorial de los tres líderes de los cuales estamos hablando, Xi, Putin y Trump, porque Trump es un dictador en ciernes, es un proyecto de dictador. Ciertamente es un autócrata de la manera que él actúa, sin permiso del Congreso, violando las órdenes judiciales. Él actúa ya como autócrata, patrimonialista, corrupto, pero él ya está actuando, él ya te está diciendo, vamos a interceptar, vamos a frenar a cualquier embarcación, no importa lo que diga el derecho marítimo internacional. Si penetra en nuestra área de influencia sin permiso, o te cuadras o te invado. Milei se cuadró, Kast en Chile se va a cuadrar, Noboa en Ecuador se cuadró, Bukele le sirve como un canal de encarcelamiento masivo, violatorio de los derechos humanos fundamentales que no se había visto desde la Argentina de los 1970s. Hoy estamos viendo un derrumbe del orden internacional. México obviamente queda muy descolocado, porque los únicos que se benefician con ese derrumbe del orden legal internacional, ¿quiénes son? La delincuencia organizada. La delincuencia organizada entra en una época de prosperidad sin límites. Cuando hay más guerras, ellos abastecen de las armas a los dictadores, a las diferentes regiones donde van a surgir estas guerras entre estados. Ellos son los que les hacen el trabajo sucio a los gobiernos dictatoriales, la delincuencia organizada. Putin utiliza delincuencia organizada para realizar trabajos encubiertos que su Ministerio de Defensa no puede realizar. Entonces, la delincuencia organizada la vas a ver expandiéndose en su delincuencia organizada con permiso dictatorial, como era el PRI de los años 50, 60 y 70, donde la delincuencia organizada se le cuadraba al Partido Único Mexicano. Ese tipo de situación la vas a ver mundialmente expandida. Así que tenemos mucho trabajo por delante. Mucho trabajo no remunerado por delante, porque en realidad lo que estamos haciendo es concientizar a las personas, mujeres y hombres de buena fe que tienen la oportunidad de liderar a otros países que quieren evitar esta situación. O sea que la idea es seguir martillando, seguir proponiendo. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, te decía el otro día, que toda la experiencia a lo largo de más de 50 años te dice que todo gobierno
de transición que se deshace de un dictador, como fue el caso de Maduro, tiene que establecer un gobierno de transición con las figuras más legítimamente, socialmente legítimamente democráticas, que en este caso sería Machado, Edmundo González, e incorporar a otros que estuvieron luchando, llamar a nuevas elecciones, porque la Comisión Electoral de Maduro contaminó la elección en la cual ganó Edmundo González, habrá que hacer nuevas elecciones, con un aparato internacional que ayude al monitoreo y a la implementación de esa elección, como se hizo en Kosovo, como se hizo en Timor Oriental, como en parte se hizo en Colombia, en las zonas que habían sido dominadas por la FARC, donde autoridades internacionales implementaron mecanismos electorales que monitorearon, y después establecer una fuerza internacional de paz de los países de la región latinoamericana, sin soldados americanos, que desarme. Y me equivoqué el otro día, Carmen, tengo que reconocer un error que cometí el sábado. Dije que había 57.000 paramilitares armados en Venezuela. Hay 223.000 paramilitares armados en Venezuela. Hay aproximadamente 120.000 miembros de las Fuerzas Armadas formales, Ejército, Marina y demás, más de 223.000 personas armadas hasta los dientes en Venezuela. Y en ese tipo de situación tenés que establecer una fuerza internacional de paz, como se hizo en Kosovo, como se hizo en Timor Oriental, como también se intentó hacer en Colombia. Colombia lo hizo solo en parte, para poder desarmar a los grupos que están en este momento pugnando por el poder. Porque no te olvides que en Venezuela, siempre cuando se va un dictador, quedan miembros de la dictadura a cargo del poder de facto, y esa gente hay que desarmarla. Hoy, lamentablemente, Trump cometió el error de dejar la estructura dictatorial chavista, madurista en el poder. Habrá que ver qué sucede. Le llama López, autoridad, oye, me detengo sí. aquí, le llama autoridad provisional. Bueno, seamos diplomáticos como Trump. Bueno, es que tiene su importancia el concepto. Autoridad provisional, es decir, los está reconociendo como autoridad provisionalmente y no sabemos qué va a pasar. Claro, porque los hermanos Rodríguez están en pugna con Padrino López y con Diosdado Cabello, el ministro de Interior y el ministro de Defensa. Y son ellos los que controlan a estos 223.000 paramilitares. Es un dato brutal. 200, perdón que me detenga, el dato es 223.000 fuerzas paramilitares al servicio de chavistas que están armados y que en parte eran los que hace 2 noches le disparaban esos drones que terminaron siendo drones del mismo Estado venezolano, pero son fuerzas paramilitares de choque que están armadas. Entonces, cualquier tipo de desacuerdo entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello o Padrino López, esto termina en una guerra civil. A ver, hay diferentes escenarios de guerras civiles. Hay guerras civiles como las de Kosovo, las de Timor Oriental, en donde un gobierno dictatorial no permite que la voz de la gente se pueda expresar de manera democrática, y eso conduce a que fuerzas rebeldes tomen las armas para destituir al dictador. Esos son los insurgentes en términos mexicanos, ¿no? Gente que, por buena causa, eso es una guerra civil también. Y hay guerras civiles en donde los mismos mafiosos se disputan el poder, con mala causa. Y ambos tipos de guerras civiles son muy probables en Venezuela, considerando que tenés enormes cantidades de gente armada, organizadas por diferentes miembros de la mafia chavista, y recordándote que el gobierno de Maduro se financiaba a través del tráfico ilegal de oro, el tráfico ilegal de tungsteno, de coltán, el tráfico ilegal de petróleo y además el tráfico ilegal de drogas y de armas. Entonces, todos esos dineros quedaban algunos en los bolsillos de los generales, que son más generales que los que tiene toda Europa y Estados Unidos juntos, 2.200 generales tiene Venezuela, en donde esos generales se repartían el dinero y muy buena parte de ese dinero sucio llegaba a las arcas del Estado venezolano, que no tenía otra manera de financiarse. Entonces tenemos delincuencia organizada presupuestariamente de Estado en Venezuela, que sigue operando hoy, sigue operando. Entonces, desarmar ese sistema que los mismos tipos que gobiernan provisionalmente armaron es una contradicción antilógica. Nunca lo van a desarmar. El tema es que además le tienes que agregar la presión de China y de Rusia, porque Venezuela era un país
que dependía de China por razones económicas, le daban acceso a swaps, en otras palabras, a créditos que China les hacía disponibles para que Venezuela pueda funcionar, y dependían de Rusia por razones de seguridad, armas, protección del grupo Wagner, que es un grupo paramilitar ruso que protegía el sistema madurista. Entonces, no es posible que Venezuela salga de esta pesadilla hacia una transición democrática en los términos que explicó Trump el sábado pasado. Es imposible. Va a caer en una guerra civil con buena causa, porque la gente democrática puede llegar a armarse y tratar de combatir este cáncer, o puede llegar a una guerra civil entre mafiosos, que es lo que te estoy planteando desde el otro día. Pero los académicos o los pensadores que con buena fe, que yo respeto, te digan que no es posible una guerra civil en Venezuela, nunca han estado en la realidad de estos conflictos internos bélicos como yo sí he estado. Sí he estado en Timor, sí he estado en Yemen, sí he estado en Libia, sí he estado en Afganistán, y esos conflictos, y sí he estado en Colombia por muchos años trabajando, y esos conflictos civiles, guerras civiles, son muy posibles en los escenarios de riesgo que hoy presenta Venezuela. Por lo tanto, la forma de que eso no ocurra es formar un gobierno de transición, como se pensaba hacer, con los líderes más presentables que tiene Venezuela, que tienen algún tipo de crédito por su lucha contra Maduro, contra Chávez, han ganado elecciones, por más que sean sucias, las han ganado, de acuerdo a todos los datos que hemos visto. Ese tipo de comisión debe estar establecida como de transición hacia una nueva elección, con una fuerza internacional o regional de paz, desarmando a todas estas bandas de cientos de miles de militares y paramilitares. Al ejército de Venezuela no hay que desmantelarlo, porque si no cometerías el error de Irak, donde yo también trabajé, sí, donde desmantelaron al ejército de Saddam Hussein, y ese mismo ejército entrenadísimo se transformó en guerrilla contra los norteamericanos y contra los iraquíes. Esa decisión de Estados Unidos de desarmar al ejército le costó cientos de miles de vidas a Irak. No hay que desarmar al ejército venezolano, pero sí a los 223.000 paramilitares que hay hoy armados en toda Venezuela. Eso es necesario y no lo puedes hacer sin una fuerza regional de paz legítima, en donde Lula aporte lo suyo, Casta aporte lo suyo, Milei aporte lo suyo, todos los líderes que sean tienen que hacerlo inmediatamente para que haya una transición hacia una democracia sin más violencia. De lo contrario, más vidas de inocentes venezolanas van a ser perdidas, que es lo que uno trata de evitar con estas propuestas, Carmen.